Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de Pellerano y Herrera, este podcast que busca continuar con una jornada que hemos iniciado para difundir lo que es la Ley 223 sobre el recurso de casación. Obviamente, esta es una ley que impacta toda la normativa jurídica y un esquema que viene arraigado desde ya unos 70 años y supone ansiedad, supone curiosidad para todos los usuarios. Y nosotros quisiéramos en esta oportunidad darle la visión desde las Cortes de Apelación. Es por esto que obviamente estamos con usted, magistrado Edison Alarcón, en su calidad de juez presidente de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Nos acompaña Sheila Oviedo, quien es socia de nuestro departamento de litigio, de esta firma, que conjuntamente conmigo, del cual soy socia también, pues queremos traer esta conversación y que el público pueda tener un poquito más de información de lo que ya se viene discutiendo sobre esta tan novedosa ley. Hemos podido ver diferentes puntos de vista de las novedades que trae la ley, estos nuevos requisitos que suponen un reto para la comunidad jurídica, y quisiéramos saber cuál es su opinión, a qué usted entiende que obedece esta necesidad de una nueva legislación y si la misma resulta ajustada a lo que pedía la comunidad jurídica. Muchas gracias antes de cualquier otra cosa. Gracias por la invitación que me hacen para participar de este conversatorio que promete tanto, que seguramente será muy interesante para todos y por supuesto para sus ilustres oyentes. Bueno, el recurso de casación desde hace ya muchísimo tiempo venía demandando una revisión profunda, una revisión exhaustiva. Hoy por hoy podemos afirmar sin temor a equivocarnos que vivimos una verdadera perestroika en torno al recurso de casación, un agiornamiento, una reestructuración total. Habrá quien diga que no se trata propiamente de una revolución, sino de una evolución, sino el resultado de una evolución natural. Es posible, ese criterio pudiera ser también defendible, pero yo prefiero hablar de una auténtica revolución porque prácticamente todo cambia. Con la nueva ley, no solo asistimos a modificaciones interesantísimas a lo interno del recurso de casación, en lo que tiene que ver con su procedimiento interno, con su política de plazos, de cómputo de los plazos, sino que también hay que redefinir la función de la casación en la República Dominicana. Vivimos durante los últimos 100 años hablando de la nomofilaquia como la finalidad prístina, como la finalidad más importante que se persigue a través del recurso de casación. Y no es que haya desaparecido la nomofilaquia. La nomofilaquia persiste, se mantiene como un propósito de primer orden del recurso de casación, pero ya no es el más importante. Pasa a un segundo plano y cede esa supremacía que ocupó durante más de 100 años, repito, a la función de unificación de la tónica jurisprudencial. Entre las funciones que hoy día tiene el recurso de casación, según la nueva ley, a mi modo de ver, la más importante, la más protagónica de todas, es justamente esa que tiende a la consecución de la unificación, de la uniformidad de la jurisprudencia. Y ni hablar de que también se añade la finalidad diquelógica del recurso de casación, algo de lo que tampoco aquí nunca se habló. Prácticamente sobre este aspecto vivíamos de espaldas al mundo. De la finalidad diquelógica se viene hablando desde hace muchísimo tiempo en Sudamérica y ni se diga en Europa. En República Dominicana manteníamos oídos sordos frente a eso. Bueno, ya no hay que pensar en el pasado, no vale la pena ya quejarnos de eso. Lo cierto es que la ley nueva consagra expresamente la finalidad diquelógica del recurso de casación a través de lo que se conoce como el fallo directo, que es la posibilidad en que está la Suprema Corte de Justicia de decidir el fondo de la contestación según lo que establece el artículo 38, si no recuerdo mal, de la actual ley sobre el recurso de casación. Es decir, son muchas novedades. Sí. El impacto se siente, el impacto es directo, afecta prácticamente a todos los ámbitos del quehacer jurídico y es algo frente a lo cual nadie puede permanecer en estado de ignorancia. Todos tenemos que beber en la ley, todos tenemos que conocerla porque de ello depende en gran medida la estabilidad de todo el sistema jurídico de la República Dominicana. Sí, definitivamente, magistrado, veníamos con una ley, la ley 3726 del 1953, que ya tenía sus casi 70 años, como dice el magistrado Napoleón Esteves, de manera jocosa, ya esa ley estaba para pensión obligatoria, ¿no?
Igualmente partimos de un contexto de la famosa sentencia 489 del 6 de noviembre del 2015, que como bien recordaremos, pues declaró no conforme con la Constitución el literal C del artículo 5 de nuestra anterior ley, ya podemos decir nuestra ley previa de casación, en cuanto se refiere a la summa gravaminis, en cuanto a los 200 salarios mínimos que permitían la puerta para acudir a la casación. Y adicionalmente, pues, ponen en el tapete el concepto de interés casacional, que ahí sí vale la pena acotar que pese a que esa sentencia hace una exhortación al Congreso Nacional para que se legislara al respecto, fue usted, honorable magistrado, que nos honra con su presencia hoy, quien yo podría decir que tal vez fue uno de los primeros, si no el primero que habló del interés casacional en la República Dominicana, con aquel artículo que publicó en la Gaceta Judicial, me parece que fue en el año 2012 aproximadamente, donde hablaba del interés casacional como sistema de contrapeso. Y precisamente, magistrado, ahí entrando un poquito en materia, nos gustaría entender en cuanto a los presupuestos de admisibilidad que establece esta nueva ley. Digamos que el más sonado o el que más ha generado ruido, efervescencia en la comunidad jurídica ha sido el interés casacional. Si hay alguna forma de definir el concepto, ¿cuál sería en sus palabras? El interés casacional es algo así como la cereza del pastel. Y bueno, cuando me preguntaban hace un rato sobre las cosas nuevas que traía la nueva ley, pues había que mencionar obligatoriamente el interés casacional porque es la parte más novedosa y más impactante definitivamente. Lo demás tiene su importancia, por supuesto, pero nada ha dado más de qué hablar que el interés casacional. El interés casacional yo me atrevería a definirlo como un mecanismo de contrapeso frente a las legítimas restricciones que amerita la dinámica casacional en la República Dominicana y en cualquier otra parte del mundo. No es posible asumir al recurso de casación como una puerta abierta para que pase de todo a la Suprema Corte de Justicia. Tiene que haber necesariamente unos filtros, tiene que haber unos criterios que determinen cuáles casos van y cuáles casos no van al escrutinio casacional. Porque de otro modo... Eso es necesario, porque si claro, se desvirtúa el uso del recurso de casación, como pasa en la actualidad, que cualquier caso puede ir independientemente del monto y obviamente provocó en su momento una mora judicial que afectó a todo el sistema. No solo que lo desvirtúa, Lucy, yo diría que colapsa, que produce un colapso en la Suprema Corte de Justicia como el que teníamos hasta hace poco o tal vez tenemos a nivel, sobre todo, de la primera sala de Santa Corte. Porque el problema quizás no resida tanto ni en la tercera ni en la segunda sala, en donde se nota más ese cansancio, esa saturación, esa mora, es en la primera sala, que es la que recibe mayor carga de trabajo. Bueno, para algunos, de alguna manera, la reforma frente a la cual estamos ahora se hizo a la medida de la primera sala. Es una crítica que se ha hecho y puede que haya algún fundamento en ello, no voy a decir lo contrario. En lo que se está pensando principalmente es en el problema que tiene, el problema de colapso, de saturación que tiene la primera sala. Entonces, si pensamos en un modelo de casación necesariamente restringido, necesariamente restrictivo, porque de ello depende que el recurso realmente funcione, hay que buscar un sistema de equilibrio, de contraprestación, de contrapeso, y es en esa virtud que surge el interés casacional para, digamos que, equilibrar la situación. Porque si nos circunscribimos solamente a las restricciones, va a llegar el momento en que casos que tienen una importancia innegable no van a poder ser examinados en sede casacional. Sí. Y hay que poner también la lupa sobre determinadas materias, sobre determinados asuntos que sí o sí tienen que ser sometidos en algún momento al control de la Suprema Corte de Justicia como jurisdicción de casación. Es el caso, por ejemplo, por citar algunos de ellos del referimiento, la materia de consumo, los incidentes de la ejecución inmobiliaria. Esas son cosas que tienen que estar siempre bajo la vigilancia, bajo el escrutinio de la Suprema Corte de Justicia, fungiendo como tribunal de casación, sí o sí, necesariamente. O sea, que podríamos resumir, magistrado, que el interés casacional procura de alguna forma establecer un filtro, un colador para esos casos que tienen esa cierta relevancia para configurar doctrina jurisprudencial. Para asegurarse que esos casos sobre los cuales hay un interés muy particular por cuestiones hasta de orden público, vayan al escrutinio de la Suprema Corte de Justicia en un momento dado. Que no se queden fuera
con base en la aplicación de la summa catationis, porque a veces el tema económico no será tan definitorio. El dinero envuelto en la disputa no alcanzará para que el caso sea sometido al escrutinio de la Suprema Corte de Justicia, pues para abrir una puerta de entrada a esos casos que por lo económico quizás nunca llegarían, se piensa en el interés casacional. Entre otras cosas, claro, pero esa es una finalidad muy particular que podemos atribuirle a esa figura. Magistrado, y para fines prácticos, ¿supone esto un trabajo adicional, un análisis adicional para los practicantes? ¿Es algo ostensible o todavía estamos muy crudos como para afinar lo que realmente la Suprema quiere y se buscó con la legislación? Hay un largo camino por recorrer todavía, ciertamente. Hay muchas cosas que deben ser todavía puntualizadas, aclaradas por la misma Suprema Corte de Justicia. Pero todo eso va a venir, todo llegará. Lo cierto es que el interés casacional llegó y parece que llegó para quedarse o para quedarse por un muy buen largo tiempo y hay que convivir con esa realidad. Oigo a mucha gente quejándose, diciendo que el interés casacional de alguna manera propicia la petrificación de la jurisprudencia. No sé, pienso que es una concepción algo exagerada. Pienso que es un criterio que está todavía demasiado... que es un criterio como demasiado visceral, demasiado definitorio. Y hay que dar algo de tiempo para ver qué sucede, para ver qué ocurre. No podemos hablar de petrificación de la jurisprudencia porque cuando hablamos de interés casacional con base en que haya una separación o una rebeldía del juez del fondo con relación a la doctrina de la Suprema Corte de Justicia, a lo que nos referimos es a la habilitación de una vía que va a permitir el acceso al recurso de casación. Eso no garantiza que el recurso de casación finalmente fructifique. Eso no garantiza que el recurso de casación finalmente sea acogido en cuanto a su contenido, quiero decir, en cuanto al desenvolvimiento de sus medios correspondientes. Lo que abre es una puerta de acceso. Una vez dentro, la Suprema Corte de Justicia incluso tendría la posibilidad hasta de variar su propia doctrina, la sostenida hasta ese momento. Debemos convenir en que hablar de una variación de la doctrina jurisprudencial puede ser algo complicado, puede ser algo difícil, claro, eso no lo podemos negar, pero siempre se dará a la Suprema Corte de Justicia la oportunidad de ver el precedente, de ver su propia doctrina y llegar a la conclusión, si así lo meritan las circunstancias, de que hace falta algún tipo de ajuste o de que hace falta quizás un cambio radical, si así lo imponen las circunstancias. O sea que la Suprema Corte de Justicia, eso sí, si toma la iniciativa, si toma la decisión de variar su propia doctrina, tendrá que hacerlo de manera motivada. Eso sí que es importante que lo tomemos en cuenta. No es una variación por una variación. No es que hoy decimos que es rojo y mañana vamos a decir quizás que es verde. Porque, bueno, amanecimos pensando en que es verde y decidimos súbitamente cambiar el precedente. No funciona así. Se espera que si hay un cambio de la doctrina jurisprudencial, ese cambio esté debidamente motivado, profundamente motivado, una tarea reflexiva verdaderamente encomiable, verdaderamente importante. Solo así podría justificarse un cambio de precedente. Porque yo como juez de segundo grado, por ejemplo, o como juez de primera instancia, en principio no quedo sometido a la línea jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia. No se puede decir que no hay una vinculación, claro que la hay, pero es una vinculación blanda, como lo he dicho yo en más de una oportunidad. Es una vinculación indirecta. Yo como juez del fondo puedo ir en contra de la doctrina de la Suprema Corte de Justicia, pero al hacerlo debo asegurarme de producir unos motivos de mucha calidad. Porque ese es el punto. No es ir en contra por ir en contra. No es contradecir por contradecir. O porque yo creo que no es así. No, hay que motivarlo. Usted se somete a la doctrina de la Suprema Corte de Justicia o justifica motivadamente un apartamiento, ¿verdad? Una rebeldía frente a esa concepción. Entonces, si usted motiva muy bien su decisión, tal vez pueda persuadir a los jueces supremos de que es necesario cambiar el precedente. Esta posibilidad está planteada, está abierta. Por eso digo, los casos de interés casacional, y en particular el primero de la lista, no son medios de casación, son puertas de acceso, son puertas de entrada al recurso de casación. Una vez dentro, vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa. Eso sí, siempre he dicho que debe haber una vinculación coherente, consecuente, entre los casos de interés casacional que posibilitaron mi acceso y el desarrollo posterior de mis medios de casación. Porque si yo, por ejemplo, interpongo un recurso de casación y para habilitarme el acceso invoco una rebeldía respecto de la doctrina de la propia Suprema Corte de Justicia,
y yo logro establecer que existe esa rebeldía y ya conseguí el acceso al recurso de casación por ese medio, se supone que yo desarrolle al menos un medio refiriéndome a esa situación de rebeldía para dar oportunidad para que la Suprema Corte de Justicia reconsidere su precedente, sea para mantenerlo o sea para variarlo. Pero conseguí el acceso por un caso de interés casacional en concreto, pero luego cuando desarrollé mi medio de casación no me refería a eso. No, no puede ser así. Tiene que haber una conexión estrecha, directa entre una cosa y la otra. Yo diría, y con esto quizás me adelanto a los acontecimientos porque es algo que aún no define la Suprema Corte de Justicia, que si en el desarrollo posterior de los medios de casación no hay una alusión, no hay una referencia a ese caso de interés casacional que permitió el acceso, el recurso debe ser declarado inadmisible. Totalmente. Definitivamente vemos que la Suprema Corte de Justicia, en el caso de la primera sala, está haciendo un verdadero esfuerzo por de alguna forma poner de una forma más práctica estos conceptos que recoge la ley. Y recientemente vimos este famoso acuerdo pleno no jurisdiccional, tal vez haciendo un poco uso de la figura que ha hecho España en otras ocasiones, me parece que unas 3 ocasiones, 2011, 2015 y 2017, aclarando algunos conceptos, entre ellos el interés casacional. A mí me llamó poderosamente la atención, honorable magistrado, cómo si bien es una ley que busca una cierta practicidad, ¿verdad? Ya hablaremos un poquito de las novedades con el tema de los plazos, la inexistencia del auto de emplazamiento. También vemos una ley que suma otros elementos. En ciertos aspectos yo la comparo un poquito con la 137-11 en materia de recurso de revisión constitucional, cuando nos establece como esa parte preliminar de los requisitos de admisibilidad, como puerta de acceso, ¿no? De motivar debidamente de por qué este recurso es admisible en cuanto a apoderamiento, en cuanto a legitimación, en cuanto a plazo, en cuanto a interés casacional. En alusión al recurso de revisión. Exactamente. Y le decía que me llamaba poderosamente la atención porque decía este acuerdo que se recomendaba que el memorial de casación no supere las 25 páginas. Pero fíjese que es una recomendación. El acuerdo, la misma Suprema Corte de Justicia lo ha dicho, no es vinculante. No. Hubo mucha gente que se adelantó y comenzara a lanzar piedras al acuerdo. Claro. Y es muy propio de nuestra cultura. Sí. Es una muy mala práctica. Primero hay que ver qué traen las cosas. El acuerdo, desde mi punto de vista, es un ejercicio encomiable de transparencia. La Suprema Corte de Justicia está tratando de aclarar cosas para fortalecer la seguridad jurídica, para hacer que los abogados que de vez en cuando presentan memoriales de casación, de vez en cuando interponen recursos de casación, pisen un terreno más firme y sepan a qué atenerse. Claro. Lo de las 25 páginas yo sé que cayó mal, pero al fin y al cabo se trata de una mera recomendación, porque también hay que ponerse en los zapatos de los jueces supremos. Están cansados de recibir memoriales de casación con más de 300 páginas, a veces repetitivas, a veces diciendo lo que ya se dijo anteriormente. Entonces hay que ir acabando con esa cultura y haciendo que en la República Dominicana nos acostumbremos a referirnos a la Suprema Corte de Justicia, y no solo a la Suprema Corte, a cualquier otro tribunal, con cierta sumariedad, no de manera tan ampulosa, ciertamente. Ahora se nos ha dicho, y en eso sí creo que hay algo de razón, que hay menos tiempo para recurrir en casación. Sí. No porque sea mucha la diferencia, ojo, entre 10 días ordinarios y 20 días hábiles. Ese no es el problema, porque al fin y al cabo la compensación se da en función de los sábados y los domingos. Sí. Usted quizás de primera intención diga, no, 30 días ordinarios constituyen un plazo más largo. Que no lo es tanto, porque si hablamos de 20 días laborables o 20 días hábiles, nos daremos cuenta de que no se están contando los sábados y los domingos ni los festivos, con lo cual son dos plazos muy parecidos en su extensión. La diferencia es imperceptible. Yo diría que es ridícula. Ahora, hay un detalle. Ahora hay que motivar en una primera fase la admisión del recurso de casación. Hay que trabajar más. Por eso digo que el plazo es más corto, porque hay que hacer más trabajo, hay que hacer más cosas. Hay que primero, en una primera fase, motivar sobre la admisión del recurso, sea por la summa catationis o sea por un caso de interés casacional. Y después de eso, digamos que pasar esa primera barrera, ese primer filtro, desarrollar los medios de casación. El trabajo, por tanto, es más intenso. Claro. Tal vez tengamos menos páginas, tal vez tengamos menos cantidad, pero sí tendremos una tarea, una labor más intensa, un trabajo más importante. Por eso digo que a fin de cuentas el plazo ahora es menos.
Ahora es Ok. menor. Magistrado, usted ya vino avanzando un poquito de lo que significa para una corte de apelación esta ley. La logística interna, cómo cambia, cómo les impacta. ¿Requiere esto de algún reforzamiento en las decisiones? Porque ahora mismo fácilmente un litigio se podría quedar a nivel de corte. ¿Qué supone para ustedes Claro. esta ley? Tenemos definitivamente una responsabilidad mayor, una responsabilidad institucional y profesional mayor, no se puede negar. Pero yo diría que el impacto más importante que tiene la nueva ley con relación al Tribunal del Envío, hay que verlo en dos aspectos, hay que verlo en dos nichos. Número uno, en lo que tiene que ver con los casos de interés casacional, con el primero y el segundo, que de los tres que están previstos en el apartado 3, me parece, o apartado C del artículo 10. Hay tres casos explícitos, expresos de interés casacional. Dos de ellos, el primero y el segundo, impactan determinantemente a nivel de las Cortes de Apelación. El primero por lo que tiene que ver con la rebeldía, con la posibilidad de que nos apartemos del criterio o de que no nos apartemos del criterio trazado por la Suprema Corte de Justicia. Y el segundo, el que tiene que ver con la necesidad de producir una jurisprudencia pacificadora cuando las Cortes de Apelación respecto de un mismo punto de derecho no se ponen de acuerdo. Cuando existe esa situación de disonancia que fomenta la inseguridad jurídica, definitivamente, eso es causa de interés casacional. Eso da lugar a un interés casacional para que la Suprema Corte de Justicia zanje la cuestión y determine cuál de los criterios en pugna finalmente es el que debe prevalecer. Entonces, desde ese punto de vista, hay un impacto importante a nivel de los tribunales de segundo grado o de los que administren justicia, ¿por qué no?, en única y última instancia. Sí. Y el segundo nicho al que me refería es el relativo al procedimiento ante el Tribunal del Envío, porque asistimos frente a esto a una verdadera novedad. En la República Dominicana no teníamos un procedimiento ante el Tribunal de Envío. Yo he dicho ante otro auditorio en el pasado que el procedimiento ante el Tribunal de Envío se resolvía mediante técnicas de oídas. Sí. Una que otra referencia de la misma jurisprudencia, una que otra orientación de la doctrina, pero O una réplica de la primera apelación. sustancialmente no teníamos nada. Yo hablo del manejo del procedimiento. No teníamos nada escrito sobre la forma en que se debe proceder a la fijación de audiencia, sobre si había o no había un plazo para proceder en efecto a la fijación de la audiencia, sobre cómo se administraba algo tan técnico, algo tan delicado como es la aprehensión a nivel del Tribunal de Envío, la celebración de la audiencia, las incidencias que podrían darse en ese protocolo ante el Tribunal del Envío, cuáles incidentes pudieran suscitarse, si es posible, ¿por qué no hablar de una apelación incidental ante el Tribunal del Envío? O sea que tenemos una gama amplísima de cosas a nivel del procedimiento hasta el Tribunal de Envío. Y de eso ni se hablaba No. hace apenas unas semanas atrás. Sí, yo pienso que ese es uno de los puntos como neurálgicos. Entre los tres puntos principales para mí, ese es uno de los neurálgicos. Es porque esta ley viene a establecer un procedimiento claro, un procedimiento delimitado, un procedimiento que no deja a la imaginación los pasos que se deben de seguir para continuar ese proceso ante la jurisdicción de envío. Que pese a que habla de una especie de apoderamiento, magistrado, a través de una instancia de fijación de audiencia, en otros foros a los cuales he asistido, nosotros sí valorábamos la opinión suya que decía que ya el tribunal de facto está apoderado. En el momento en que se casa con envío y se establece que se va a dirimir el conflicto o el fondo de la controversia en tal sala de una jurisdicción, ya el tribunal queda automáticamente apoderado. ¿Qué opinión le merece, magistrado, el tema de este trámite de fijación de audiencia y este plazo para que opere una inadmisibilidad ex oficio o una inadmisibilidad a petición de parte? Porque antes el proceso venía una sentencia que casaba con envío, el proceso se quedaba ahí dormido un año, notificaban la sentencia. ¿De qué va entonces ahora esta nueva fase ante la jurisdicción de envío con los temas asociados a la inadmisibilidad? Si no recuerdo mal, la ley incluso faculta al Tribunal de Envío para suplir de oficio la inadmisión cuando se proceda a la fijación de audiencia más allá del término que establece la ley. Establece sanciones prácticamente. Un plazo de 3 meses. 3 meses
a partir de la notificación de la sentencia que en efecto casa y envía el asunto al tribunal del envío, valga la redundancia. Ese plazo aparentemente es fatal, pero fíjense en una cosa, en un detalle en el que tal vez mucha gente no haya reparado. Lo que se está tildando de inadmisible es la fijación de la audiencia. Y hay que ver cuáles consecuencias traería aparejada esa inadmisibilidad. Yo he dicho que eso se traduce inexorablemente en un estatuto de perención. Así es. Sería una perención como resultado de la inadmisibilidad de la fijación de audiencia. Ahora, algo interesante que pudiéramos discutir es quién está llamado en un momento dado a propiciar la aplicación de esa sanción de inadmisibilidad. Porque supongamos que nos encontremos con un secretario algo estudiado, un secretario del Tribunal del Envío algo documentado, quizás un estudiante de Derecho o un abogado, en el mejor de los casos. Sí. Y que él entonces le diga a la parte que va a perseguir fijación de audiencia, bueno, aquí hay un problema porque el plazo ya se cumplió. Usted tenía un plazo de 3 meses para venir aquí a fijar su audiencia y no lo hizo. Como el plazo está vencido, yo no le voy a fijar la audiencia. Obviamente, eso de entrada sienta mal. De entrada uno dice, bueno, pero es que el secretario no tiene capacidad dirimente. Quien tiene que decir esto es la Corte. Fíjeme mi audiencia de todas maneras, y eso lo discutiríamos allá ante los jueces del envío, efectivamente. Pero la ley se limita a decir que el trámite o la fijación sería declarado inadmisible. Ahí la situación de vacío pudiera generar algún tipo de especulación. Yo soy consciente, y creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo, en que quienes tienen la última palabra, en que quienes tienen que pronunciar esa sanción de inadmisibilidad son los jueces del Tribunal del Envío. Pero primero la audiencia tendría que ser fijada. Claro. Entonces, ¿la vamos a declarar inadmisible después de haber sido fijada? Sí. ¿No? Y entonces se le da un carácter oficioso a una petición o una sanción que debería ser solicitada por las partes, como es la perención en el caso del envío. Porque Bueno, otras... En este caso tenemos una situación novedosa. Tenemos una perención que pudiera ser propiciada oficiosamente por los jueces del envío. Así mismo es. Sí. Así mismo es. Muy interesante, pero también me parece muy lógico y congruente con lo que persigue la ley, que es que los litigios tengan una finalidad. Se muevan. Y que las partes no estemos de manera alegre cargando los tribunales y después dejándolo ahí sin darle seguimiento. O sea que no es descabellado. No, en el caso del régimen viejo había que esperar 3 años a que alguien lo pidiera, porque tampoco de oficio se podía. Alguien tenía que suplirlo, alguien tenía que solicitarlo. Lógicamente sería la parte recurrida. Uh-huh. Y en cuanto a la parte narrativa, en la parte de las consideraciones, de la fundamentación de las sentencias, ¿supone algún reforzamiento para los jueces de corte? Claro. Me remito un poco a lo que decía anteriormente, en el sentido de que si el Tribunal del Envío pretende apartarse de la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia, eso le exigirá una tarea de motivación reforzada, una justificación muy profunda, para explicar a la Suprema Corte de Justicia frente a un eventual recurso de casación, frente a un eventual segundo recurso de casación, por qué el Tribunal del Envío está abandonando el criterio de la propia Suprema Corte de Justicia. Además de que un segundo recurso de casación ya no iría a la primera sala, sino que iría ante las salas reunidas de la misma Suprema Corte de Justicia. Por eso digo que hay que hilar muy fino. El Tribunal del Envío podría acogerse a la línea de la primera sala, acogerse a la doctrina jurisprudencial de la primera sala, pero también podría rebelarse. Nada se lo impide, sobre todo si los jueces del envío consideran que se justifica esa rebelión. Porque, como ya les he dicho, la imposición, la sumisión no es directa. La conexión que hay entre los tribunales del fondo y la línea de la Suprema Corte de Justicia y la doctrina de la Suprema Corte de Justicia es indirecta. Es una vinculación blanda, una vinculación indirecta. O sea, yo puedo rebelarme, pero al hacerlo debo justificar muy bien por qué lo estoy haciendo. Es a eso a lo que me quiero referir. Sí, totalmente. Lo ideal es que no haya rebelión, pero si la hay, que sea por una razón verdaderamente justificada. Porque lo que queremos es que haya seguridad jurídica. Lo que queremos es que haya cierta unicidad, algo de coherencia sistémica, algo tan básico, tan elemental como eso, coherencia institucional. No que haya un tribunal diciendo que es negro, mientras que otro dice que es amarillo y el otro dice que es verde. Pero por fin, ¿es verde, es negro o es amarillo? Entonces, por eso se contempla como un caso de interés casacional justamente el que propicia el acceso a la Suprema Corte de Justicia cuando hay esa situación de discordia entre los tribunales de segundo grado o entre los que administran justicia, ¿por qué no?, en régimen de única y última instancia.
para que la Suprema Corte zanje el conflicto y diga finalmente cuál es el color que va a prevalecer. Y esa practicidad, ¿cómo se daría, magistrado? Nosotros tenemos ahora que ir a las cortes, a las diversas cortes, de los diversos departamentos del país, y comprobar que por lo menos hay un mínimo de 2 criterios encontrados para que podríamos justificar una admisibilidad. Es cierto, implica un esfuerzo muy grande. Si, por ejemplo, se trata de impugnar una sentencia dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santiago, por mencionar un caso, yo tendría que buscar otra sentencia en la misma Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santiago que vaya en la misma tónica que aquella que yo pretendo recurrir para, en cuanto a Santiago, llevar 2 decisiones. ¿Por qué 2? Porque se supone que hay doctrina jurisprudencial a partir de por lo menos 2 pronunciamientos. Exacto. Y entonces luego moverme a San Cristóbal o al Distrito Nacional y buscar 2 decisiones que vayan por la línea contraria. Para entonces poner a la Suprema Corte de Justicia en la tarea de confrontar las 2 decisiones de A con las 2 decisiones de B. La doctrina jurisprudencial de A versus la doctrina jurisprudencial de B. Y de esa manera la Suprema Corte de Justicia decidir con cuál de las 2 se queda y motivar el porqué, que es lo más importante. Todo un trabajo de campo. Sí, y retador que va a requerir un nivel de actualización y de mantenernos muy al día con el tema de la jurisprudencia, definitivamente. Y el tercer caso de interés casacional igualmente es interesante porque se refiere a que puede habilitarse el recurso de casación para que haya doctrina, para que haya un pronunciamiento sobre determinada disposición legal en torno a la cual todavía eso no se haya producido. Uno piensa en leyes nuevas. De repente la ley es reciente, no ha habido todavía un pronunciamiento y uno quiere que haya ese pronunciamiento, pero puede ser igualmente una ley vieja. La ley no diferencia. Puede ser vieja, puede ser nueva. Lo que cuenta es que en torno a ese punto en concreto no se haya producido hasta este momento un pronunciamiento por la Suprema Corte de Justicia. Luego, si la Suprema Corte de Justicia levanta la compuerta, levanta la talanquera y decide validar el recurso con base en este caso de interés casacional, tendrá que justificar por qué a su juicio es importante que haya doctrina jurisprudencial. O sea que no solo va a trabajar mucho el que promueve el recurso, sino también la Suprema Corte de Justicia, justificando por qué debe haber sobre ese aspecto una doctrina jurisprudencial, además de que es opcional. Aun cuando no haya pronunciamiento sobre ese punto, si la Suprema Corte de Justicia considera que no es importante, no está obligada a propiciar el recurso de casación, la entrada al recurso de casación más bien, con relación a este punto. Iba a decir que para esos casos es el único escenario, naturalmente, en el que no se exige la obligación de presentar estos precedentes jurisprudenciales como establece el acuerdo pleno no jurisdiccional. Así mismo es, porque la Suprema Corte de Justicia hurgaría en sus propios registros y constataría que no ha habido ningún pronunciamiento al respecto. Así mismo es. Pero una cosa en la que quiero insistir. Nosotros estamos viendo los casos de interés casacional que explícitamente están reconocidos así en la ley. Pero el interés casacional en algunos casos es implícito, es presumido, es tácito. Y me refiero muy concretamente a los apartados 1 y 2 del artículo 10. Esas materias para las cuales se ha habilitado el recurso de casación y la habilitación ha sido expresa es porque revisten un interés casacional implícito, presumido, ciertamente. Pensemos, por ejemplo, en los incidentes de la ejecución inmobiliaria. Pensemos, por ejemplo, en materia de referimiento. Pensemos, por ejemplo, en el procedimiento de reconocimiento y ejecución de las sentencias dictadas en el extranjero. Pensemos, por ejemplo, en el procedimiento de anulación de los laudos. Esos casos están revestidos de un interés casacional implícito o presumido. Por tanto, no hay que motivar mucho en estas materias, porque por mandato de la misma ley hay una apertura casi automática al recurso de casación sobre estas materias. Si lo vemos con la mente fría, nos daremos cuenta de que la vía de acceso al recurso de casación, hoy por hoy, básicamente es el interés casacional. Aparte del interés casacional, lo único que nos queda es la summa catationis. Y cuando el caso no se refiera a una acción personal para la cobranza de determinada cantidad de dinero, lo único que queda es la suma, es el interés casacional específicamente. Y aun cuando nos situemos en el tema económico, en la summa catationis, si el monto no da, podemos buscar la manera de llegar a la Suprema Corte de Justicia justificando algunos de los casos de interés casacional que están en el apartado 3 del mismo artículo 10. Correcto. Por eso es importante saber que hay interés casacional implícito y explícito. O como usted decía hace un ratito, presumido o no presumido. Es correcto. Honorable, retornando un poquito al tema de la jurisdicción de envío, ¿qué pasaría si la Suprema Corte de Justicia casa con envío una decisión
ninguna de las partes notifica esa sentencia. Y luego, ante, dicho sea de paso, la jurisdicción de envío, se pretende fijar una audiencia, ha transcurrido un plazo mayor, por ejemplo, de 3 años, que es la perención trienal de nuestro derecho. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Qué operaría? Bueno, cuando no se ha producido la notificación de la sentencia y ya luego el expediente no es movido, nadie hace nada, ¿verdad? Pasan 3 años de inactividad procesal, se procede a la fijación de la audiencia, pues seguramente que habrá una decisión declarando la perención. Pero yo digo que en este caso opera la perención de derecho común, no opera la perención señalada por la ley de recurso de casación, que es de 6 meses ante el tribunal de envío. Yo digo que es la perención de derecho común porque la sentencia de la Suprema Corte nunca fue notificada. Incluso cabe la posibilidad de que se proceda directamente a la fijación de la audiencia ante el tribunal del envío sin haber sido notificada la sentencia de la Suprema Corte de Justicia y que tampoco pase nada, porque esa audiencia nunca se celebre. Ahí también opera la perención del derecho común, que es de 3 años. O sea, la perención de 6 meses a la que se refiere la ley 223 ante el tribunal del envío operaría si ha habido previamente notificación de la sentencia. Sí, totalmente de acuerdo. Y por supuesto la fijación de la audiencia. Porque si no se fija la audiencia, opera la de los 3 meses. Si se notificó y se fijó la audiencia, ya después de ahí, la perención que aplique es la de los 6 meses. Porque puede pasar que por alguna razón el expediente entre en una situación de marasmo. Las partes entren en una negociación, nunca se terminen de definir sobre qué es lo que quieren y el tiempo siga pasando. Entonces hay que ver diferentes escenarios para definir el estatuto de perención que aplicaría. Con la particularidad de que cuando hablamos de la perención de derecho común, que es de 3 años, ahí de oficio no podemos hacer nada. La que puede operar por impulsión judicial es la de los 3 meses para la fijación de la audiencia o la de los 6 meses después de que se haya fijado la audiencia. Así es. Son situaciones diferentes. Sí. ¿Cómo tú ves, Lucy, los efectos de ese proceso de perención en el caso en que tengamos, por ejemplo, una sentencia de primer grado, en que en principio, es como si la fase de apelación no existió y esa sentencia de primer grado retomaría su fuerza ejecutoria o sus efectos de pleno vigor? Pero en los casos en que hablamos de procesos que se conocieron en única instancia, como por ejemplo en la materia administrativa, en que tal vez, digamos que perime esa etapa procesal y lo que tenemos tal vez es un acto administrativo. Tal vez ya el plazo de prescripción no me permita nuevamente reintroducir esa demanda y acceder al foro judicial. Entonces, al final el efecto lo retomaría no la decisión jurisdiccional, sino el acto. El acto per se. Eso es lo que se debería hacer. Mutatis mutandi, aunque si hubiese una decisión de primera instancia. Aquí la hay, debería ser el acto ejecutorio o el acto ejecutable en todo caso. Ese dictado por la administración, un supuesto de administración, derecho administrativo. Estoy de acuerdo. Creo que hay 2 escenarios muy claramente delimitados. Cuando el proceso ha recorrido sus 2 instancias regulares, primer grado, segundo grado, casación, e interviene una sanción de perención ante el tribunal del envío, pues la sentencia que se hace firme, la que se afianza es la de primera instancia. La que se hace ejecutable es la de primera instancia porque la de segundo grado ya no existe. Esa fue anulada precisamente cuando se acogió el recurso de casación. Ahora, si la decisión de la que estamos hablando fue rendida en única y última instancia, pues desaparece la sentencia porque es anulada y al accionante original no le queda otro camino que no sea la reintroducción de la demanda, siempre y cuando, como usted bien decía, siempre y cuando la prescripción se lo permita. Muy poco usual, pero la materia honorable. Puede definir muchas cosas. Mire, magistrado, para ir como concluyendo, hay un aspecto que me gustaría que abordara, que es el de las sumas casaciones. ¿Cuál es tu opinión, si lo encuentras razonable? Y 2, el relativo a la lealtad procesal. Esta sanción que añade la Suprema Corte de Justicia a la litigación temeraria. Pero ¿cuáles son las 2 cosas primero? Primero con la suma casaciones. Bueno, lo que teníamos en el régimen anterior era una suma casationis y se definía en función de 200 salarios mínimos. Ustedes seguramente que recuerdan ese aspecto tan interesante de la vieja ley que regía la materia, la 491-08. Para nosotros fue un cuchillo, magistrado, porque eso fue como
cercenarnos el derecho a muchos puntos que nosotros sí queríamos que en esa oportunidad la Suprema evaluara, pero... Pero fíjense en una cosa, teníamos la ecuación incompleta, porque había un control a través de la summa catationis, pero no teníamos el interés casacional. Exacto. Por eso quedaban sin llegar a la Suprema Corte de Justicia tantas materias que necesariamente deben ser condenadas por esa alta corte. Entonces tuvimos en aquel momento una reforma coja, una reforma mutilada. Ya hoy por hoy la situación se ha equilibrado, y se equilibró básicamente porque así lo ordenó el Tribunal Constitucional en su sentencia del año 2015. Que hay gente rasgándose las vestiduras, quejándose del interés casacional y olvidan que quien impuso el interés casacional fue el Tribunal Constitucional en su sentencia 489 del año 2015, del 6 de noviembre, me parece, del año 2015. Entonces, ese monto anterior de los 200 salarios, por el que se definía la summa gravaminis o la summa catationis, ahora queda reducido a una cantidad que a mi juicio es razonable, 50 salarios mínimos. Yo pienso que sí, que 50 salarios mínimos es una suma aceptable. Sí. Reitero, muy razonable. Si se trata de una acción personal que se define en función del cobro de una determinada cantidad de dinero y la parte accionante y la parte recurrente en casación se da cuenta de que el monto debatido no alcanza para superar los 50 salarios mínimos, debiera entonces procurarse el acceso al recurso de casación por alguno de los casos de interés casacional que están contemplados en el ordinal tercero del artículo 10. Miren, en cuanto al primero tengo mis reservas, porque existe una multa que la propia ley dice que no podrá exceder la suma de 10 salarios mínimos, si no recuerdo mal. Creo que ese es el monto que se está manejando. Pero la ley no dice cuál es el mecanismo para cobrar esa multa, ni quién la va a perseguir, ni a dónde va a ir a parar ese dinero. Suponemos que al fisco, pero ¿por qué vía? ¿Eso iría a los impuestos en sentido general o estaría afectado por un capítulo en particular? No lo sabemos. Bueno, hay que esperar entonces a que haya decisiones al respecto. Sí, y dice la ley que en algunos casos la Suprema Corte de Justicia podría actuar de oficio para imponer esa multa civil. No solo esa petición de parte, también de oficio. Pero reitero, hay una nebulosa con relación a la manera en que se canalizaría el cobro, la persecución, la efectivización de ese canon. Lo otro sí me deja un poco más claro, lo de la indemnización civil, porque naturalmente esa petición de parte interesada, hay un rango entre 10 salarios mínimos y 50, creo que no menos de 10 ni más de 50, Así es. esa es la escala que está establecida en la ley. Pero esto sí que se puede ver con más claridad porque al fin y al cabo se persigue como una condenación más, con la particularidad de que, repito, esa petición de parte. Que si era necesario establecer estos mecanismos de control, estos mecanismos de disuasión para tratar de mitigar la cultura de la litigación temeraria, sí, yo creo que sí. Que hizo falta un poco más de claridad y de precisión en cuanto a la multa civil, sí, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Puede que se supla con alguna resolución del Consejo de Poder Judicial o algún otro instrumento. Vamos a esperar. No me atrevería a avanzar nada al respecto, porque ya hay gente por ahí hablando de que es inconstitucional. No, los acuerdos no. La decisión que dictó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia para regular lo relativo a la demanda de suspensión. Que eso debió hacerse a través de una ley, no sé qué cosa. Pero es que la ley está diciendo claramente que la Suprema Corte de Justicia será la que por resolución va a legislar sobre ese aspecto, va a legislar entre comillas. Entonces, no sé por qué se habla, no sé por qué se queja mucha gente de una supuesta inconstitucionalidad al respecto. Sí, miren el texto del 154 de la Constitución de manera expresa cuando habla de regular el recurso de casación por ley, pero coincidimos con usted. Pero es que no se trata de la regulación del recurso de casación per se, sino de un apéndice, algo que está dentro de la administración del recurso de casación, que tiene sustantividad propia desde mi punto de vista, y sobre todo cuando hay una autorización expresa del legislador para que se haga. Así es. En todo caso, lo que sería inconstitucional no sería el reglamento, sino la disposición de la ley de casación que manda al Pleno a hacer el reglamento. Pero esperemos a ver. Vamos a ver qué A ver lo que dice el Tribunal Constitucional, porque estoy seguro de que en algún momento eso va a ser planteado ante esa alta corte. Estoy convencido de que eso va a venir. Bueno, ministra, yo creo que hemos cubierto de manera ahí como muy puntual los puntos que queríamos traer a discusión, de traer claridad.
No sé, Sheila, si tú tienes alguna cuestión adicional o que usted quiera referir a algún punto, comentar algo más, porque de nuestra parte entendemos que hemos satisfecho las curiosidades, por lo menos que de manera personal teníamos. Yo les agradezco muchísimo su invitación, me he sentido muy acogido, me he sentido muy a gusto conversando con ustedes. Decir para terminar algo que a mi juicio es importante, importantísimo. Esta reforma no es el producto de un capricho. Esto no llegó de un momento a otro. Esta reforma que se hace al Estatuto del Recurso de Casación en la República Dominicana es un corolario de la transición que hemos tenido del Estado legal al Estado constitucional de derecho con la reforma constitucional del año 2010. Mucha gente lo pierde de vista o no quiere darse cuenta de que eso es así. Hoy por hoy tiene muchísimo interés, tiene muchísima importancia la predictibilidad, la seguridad jurídica, la previsibilidad ex ante de la función judicial del Estado. Todo el mundo tiene derecho a saber cuál es la doctrina jurisprudencial que hay respecto de su problema para decidir en consecuencia si se embarca o no en un litigio. Eso es predictibilidad, eso es seguridad jurídica. Y eso es importantísimo, es uno de los activos más importantes del Estado de Derecho, del Estado social y democrático de derecho que nos rige en la República Dominicana, según lo que establece el artículo 7 de la Constitución. O sea que hay que tomar en cuenta eso antes de hacer cualquier crítica ligera. Así es. Y ver de qué va el asunto. Lo repito por enésima vez. Determinar cuál es el impacto, cuál es la razón de ser de la reforma y aclimatarnos a ella. Porque la reforma vino y seguramente va a permanecer por muchísimo tiempo. Entonces hay que estar preparados. Definitivamente, hay que darse la oportunidad, ser más abiertos y apoyar, ver cómo, y yo entiendo que cualquier discrepancia, cualquier inaplicabilidad que surja durante el transcurso de la aplicación de esta ley, se puede ir enmendando, porque para eso están los legisladores, para tomar las medidas correspondientes. Sheila, no sé si quieras hacer alguna reflexión final. Sí, de nuestra parte entendemos que es un tema vastísimo, es un tema, ¿verdad?, que para abordar todos los 95 artículos que establece la ley tendríamos que pasar muchísimo tiempo más. Queremos agradecerle, magistrado, por su tiempo, por el honor de su compañía y de estas palabras tan oportunas para la comunidad jurídica en un momento, ¿verdad?, en que ya vamos por casi 6 meses de implementación de la ley y estos oportunos conocimientos sin duda pues arrojan luz. Sobre todo una justicia predecible. Así es. Muchísimas gracias por sus valiosas informaciones. Gracias a ustedes por la invitación. Me he sentido, reitero, muy contento.